Sí, los estáis oyendo. Son la andanada de buitres que viven en esta gruta y siguen los medios de comunicación de este país. Y si les estáis oyendo es porque empezamos una más de El Extintor. Muy buenas en este encantador sábado. Les habla JF La Mata, acompañado por una horda de buitres, por un mediólogo profesional como es don Luis Valcarce y por nuestro ángel de la guardia, que es don Carlos Chinchilla, a los mandos. Don Luis, muy buenas, bienvenido a La Gruta, un sábado más. ¿Qué tal, JF? Un placer. Se dará cuenta que vienen más limpitos, ¿eh? Se han acicalado un poco más, tal. Sí, les has dado de comer. Sí, mejor porque el viernes pasado me picaron los ojos. Lo único más que creo que enseguida va a venir la etapa de celo. Se les nota ya y entonces habrá que venir ya con escafandra porque cuando se ponen en ese plan ya es difícil. Además se han enterado de que usted se ha destapado por fin, cosa que ya sabíamos, y como influencer en una misma lista donde creo que hay otros influencers de gran categoría. Creo que está con Otegi, con Xavier Lapiz. Me han puesto en una lista de influencers con Pedro Sánchez de izquierda. Siempre se sospechamos. Y usted siempre dijo que yo en el fondo era un podemita, con claro, lo cual intuyo que usted también está detrás de esta maquiavélica lista, en la cual también hay que decir que aparte de la Talegón, aparte de... Claro, está con Talegón, hombre. Yo no sabía que estaba con la señora Talegón. Hombre, aparece Otegi, o sea que semana... imagínese lo contento que estoy. Bueno, también está el Partido Popular y Pablo Casado. Sí. Con lo cual, no sé si estoy por ser demasiado peligroso o demasiado benevolente con la derecha. Sí, recuerdo que el pasado, creo que fue el martes, usted mandó un mensaje a Radio Ya diciendo que poniendo a parir la transición, un discurso que si a Pablo Iglesias le hubiera encantado. No, poniendo a parir la transición, no, poniendo a parir a usted. A usted, porque decía que, bueno, nos pintaba eso que usted siempre hace, ¿no? Esa defensa de Prisa, de Juan Luis Cebrián y demás, que seguramente en este programa ya le podría dedicar una sección, ¿no? Yo sí le puedo decir que es verdad que reconozco que si a mí se marca una brecha en un debate sobre la transición y a un lado está Pablo Iglesias y otro está Juan Luis Cebrián, me voy con Cebrián. Tengo muy claro que usted se va con Iglesias. Pero bueno, Pues mire, no lo sé. Ahora que lo dice, no estaría mal. En todo caso, los buitres también he querido, digamos, hacer una sección pedagógica para ellos, para explicar, porque también hay niños buitres, los que están en periodo aguilucho, y me preguntaban esta semana cómo diferenciar un comentario radical de un comentario sectario. Y yo les he intentado explicar, mirad, buitrillos, un comentario radical es algo que se explica con mucha vehemencia, pero no tiene por qué ser sectario. Solo es sectario si desprecia al que tiene una opinión contraria. Es decir, si yo digo que esta pared hay que pintarla de rosa y usted considera que hay que pintarla de amarillo y lo defendemos vehementemente, sean radicales y no sectarios. Si yo digo que hay que pintarla de rosa y el que diga lo contrario es un imbécil, entonces entramos en el terreno de lo sectario. Para poner un ejemplo, tenemos, por ejemplo, el intermedio de este pasado jueves, donde para hablar un tema como puede ser polémico, como es el de la eutanasia, donde sabemos que hay dos opiniones y cada uno tiene sus principios morales. La pregunta es si consideras que el que tiene una opinión diferente es peor persona que tú. El Partido Socialista Obrero Español ha presentado una propuesta en la que él propone que aquel que quiera morir, pues si una mesa establece que consideran que su vida es indigna, una especie de mesa de evaluación, lo puede hacer. Y el Partido Popular ha presentado una enmienda en la que considera que no, y lo que hay que hacer es potenciar los cuidados paliativos. Dos puntos de vista. Vamos a observar si la forma en la que Sánchez Sabatés habla de los dos puntos de vista es o no es una forma sectaria. En la enmienda del PP, como decíamos, votada y rechazada hoy en el Congreso, se oponía a una regulación de la eutanasia y en su lugar apostaba por reforzar los cuidados paliativos de calidad. Como representante público debería mostrar un poco de sensibilidad hacia todas las personas que no tienen tanta suerte. No es la primera vez que percibimos esta falta de sensibilidad con el tema de la eutanasia por parte del Partido Popular. Así que presentar una enmienda es falta de sensibilidad. No es un... Le faltó decir cómo se pueden ser tan malas personas de presentar una enmienda. ¿Cómo se puede ser tan mala persona de pensar diferente? ¿Cómo se puede ir por la vida no mirando el intermedio y no diciéndole todo que sí a Wyoming? Para eso está la visión progre. Pero si nos querían dejar aún más claro su punto de vista, faltaba que pusieran un corte de la diputada del Partido Popular que defendió la enmienda y hacer a continuación este comentario. Y los médicos tienen que tener la libertad de conciencia para no aplicar. Pues entonces a una persona que está postrada en una cama, en una situación mucho más débil, de mucha más vulnerabilidad, ¿de verdad le decimos solo eso si te matamos o te asistimos en tu suicidio? Señorías, piénsenlo, que merece la pena pensarlo.
Bueno, pues hagan caso a esta diputada, señorías, piénsenlo. Que si no piensan, corre el riesgo de decir las mismas barbaridades que ella. Es curioso porque la estructura del programa es comentario, chiste, risas, pero en este caso confieso que me ha faltado capacidad de entender por qué el punto de vista, de una de las dos puntos de vista que se pueden tener en un tema tan polémico, lleva a que se haga el comentario de piensen un poco porque esta señora no piensa y dice barbaridades, por decir que está en contra, evidentemente, de esta diputada que claramente estaba en contra de la eutanasia. Sí, aquí hay un mensaje, te iba a decir indirecto, no, para nada, absolutamente directo. Es decir, no es que piensen, es que ya no piensan. Había que ver la entrevista que le hicieron en La Sexta Noche este fin de semana a Wyoming, por cierto, hora de programa, y ha dado para mucho de sí. Algo de ello. Porque en La Sexta Noche encima hay que decir que este personaje es el que más rating, más audiencia les ha dado en toda la historia de La Sexta Noche. Por eso le entrevistan y por eso le dedican una hora de programa. Y este personaje, que es el que dice que aquí el problema es que la derecha es antinatural. Luego escucharemos y ese demás, fragmento. Es el que se dedica directamente ya a repartir carnets de demócrata, sino directamente carnets de estabilidad mental. Es decir, es que no piensa. Por lo tanto, claro, hay que encerrarla. ¿Dónde lo vas a encerrar? En un manicomio. ¿Dónde puede estar una diputada del PP si no es un manicomio? Alejada de todos nosotros que queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía, sí piensa, en convivencia, la mata. No. Y toda esta gentuza que no piensa como nosotros, pues al manicomio, como hacían, no sé, como a un campo de trabajo, como hacía Fidel. O sea, que yo no sé cómo eso no estaba en los presupuestos, ¿no? En los presupuestos de Iglesias y de Sánchez no hay una partida para campos de trabajo forzados. Para la gente que no piensa que vaya entonces allí. Claro, como hacía Fidel o el Che Guevara, que mandaban ahí a los homosexuales. Entonces, en lugar de mandar homosexuales, mandar heterosexuales, ¿no? ¿Ha visto que en La Coruña Madre mía, ha visto que en La Coruña ponen avisos de trabajo, avisos de la administración, avisos públicos y dicen, creo que son para profesores para talleres sexuales, y dice, igual yo tendría que ir a uno de esos. Si es heterosexual, no cuenta tanto como si fuera homosexual. Fíjese usted en qué está. Me parece que es un grado de civilización bastante avanzado el que hay en La Coruña. Y mire, yo que tengo casa ahí, estoy pensando en volver. Sí, a lo mejor ahí no vamos por la buena senda, la senda progresista, que es lo que tendríamos que coger. Hay otro tema que no tiene mucho que ver, pero cambio de tercio, porque a los buitres les encantan las hemerotecas y nos han dado pie a ello esta semana. Y es porque esta semana, casi escondido en el telediario de La Primera, que es el único telediario que dio esta noticia, creo que fue el miércoles en la edición de las 3 del mediodía, colaban 20 segundos para dar una información que, a los que tenemos una opinión sobre las llamadas penas de telediario, nos llama la atención. Nos referimos a esta noticia. La Audiencia Nacional archiva el caso que investigaba al expresidente de Banesto, a Mario Conde, por blanqueo y fraude fiscal. Se le acusaba de repatriar más de 13 millones de Banesto, pero un informe de Hacienda dice que disponía de este dinero antes de presidir el banco. Y el magistrado no ve indicios de que procediera de actividades ilícitas. La causa comenzó hace 2 años y llevó al exbanquero a prisión provisional. Bien, esta pieza fueron exactamente 20 segundos, lo que duró en el informativo de las 3. Es llamativo porque la noticia en la que se informó de la detención creo que fue 6 minutos y fue con la que abrieron el telediario aquel día. Pero antes, para explicar un poco de dónde estamos hablando, don Mario Antonio Conde, el conde del banquetazo que le llamaban, fue condenado, como saben ustedes, en el año 97 y en el año 2000 por el llamado caso Argencia Trust y el caso Banesto, que tenían que ver con que él se dedicó a ordenar pagos desde el Banco Banesto a un montón de gente, pagos que no pasaban por la contabilidad ni por el Consejo de Administración. Ustedes saben que el banquero, el dinero no es suyo, no puede decir, pues voy a pagar a este. No, eso es delito. Y, si no pasa por la contabilidad, hay una falsedad y encima es apropiación indebida en el desvío de ese capital, por lo cual fue condenado y ratificado por el Tribunal Supremo. Por cierto, sabemos la gente a la que pagó, se sabe: Diego Selva, Matías Cortés, Antonio Navalón, o sea, no es secreto. Bien, este es el caso Banesto, pero esto no tenía que ver con el caso Banesto, esto era el caso blanqueo, y era porque había aparecido que tenía dinero fuera del extranjero y el juez Pedraz, muy listo él, dijo: ese dinero extranjero seguro que es dinero robado de Banesto que lo está blanqueando, y aparecía un nuevo delito, que era el delito de blanqueo. Ese era el caso, digamos, que estalló en el año 2016 y que Televisión Española anunciaba como primera noticia del día, dedicándole hasta 6 minutos de aquel telediario. Creo que tenía la puesta de teléfono.
Mario Conde ha sido detenido por la Guardia Civil. Se le acusa de blanquear y repatriar desde Suiza y el Reino Unido el dinero que presuntamente se apropió de Banesto cuando presidió esa entidad. Bien, por lo menos han escuchado que Televisión Española decía presuntamente. Digo por lo menos porque aunque claramente el despliegue dedicado en 2016 y el dado a la noticia de que la causa queda archivada en 2018 diría que no es exactamente el mismo, por lo menos dijeron presuntamente. Digo esto porque es muy interesante ver cómo lo trataron las portadas de los periódicos al día siguiente de esa redada. Por cierto, la mayoría de ellos periódicos en los que algo había tenido que ver el señor Conde, porque por poner un ejemplo, tengo aquí apuntado, el periódico de Cataluña, del que Mario Conde fue accionista, puso en su portada: Mario Conde pillado infraganti. El exbanquero intentaba blanquear el botín de Banesto oculto en Suiza. ¿Para qué poner presunción de inocencia? ¿Para qué? Diario La Vanguardia del Conde de Godó, del que Mario Conde fue accionista. Conde blanqueó 14 millones del Reino Unido y Suiza. Ni lo dudaban. Portada del diario El Mundo de David Jiménez. El exbanquero y su familia blanquearon la fortuna sustraída a Banesto en 1993 con una red de empresas. No pongamos presuntamente, no vaya a ser que nos equivoquemos. El ABC, donde también Mario Conde ayudó a impedir un cambio de propiedad para que no acabara en las manos del Deutsche Bank, publicó en su portada: el exbanquero repatrió a España 13 millones saqueados a Banesto. Que claro tenía todo el mundo que era de Banesto. Y El País tituló en portada: El País y Mario Conde tuvieron una relación rara. Fue de los pocos periódicos de Madrid que no controló. Empezó odiándole, luego durante un tiempo fueron amigos y luego acabaron odiándole otra vez y ya para los restos. No, Polanco le utilizó a Mario Conde para empezaron mal, para el primero el País hizo campaña contra Mario Conde para que no fuera presidente. El problema es que cuando Polanco Mario Conde su ilusión era llevarse bien con Polanco para frenar sobre todo los ataques del diario El País, y cuando Mario Conde amaga con ir a comprar La Vanguardia, pues Polanco dice: esto hay que evitarlo, y efectivamente se hace falsamente amigo de Mario Conde, le llevaba a Tenerife, se acuerda que miraban el océano juntos y estaban vivieron ahí una especie de luna de miel y romance, unas navidades en las que estuvieron juntos, unas navidades. Lo puede leer en Prisa, Liquidación de Existencias, mi libro sobre una historia muy completa de todo lo que se lo recomiendo a ver si se aprende algo, ¿no? A ver si, sobre todo, si esa fascinación que tiene por Prisa y por Cebrián se le pasa, ¿no? De una vez. Entonces ellos titularon: Mario Conde detenido por blanquear el dinero robado, cero preocupación y cero prudencia y cero presuntamente. En todo caso, sobre el punto de la relación entre Prisa y Mario Conde, solo diré que existió, yo creo, en algún momento un buen rollo, pero incomparable con el buen rollo que tenía con los de enfrente, que son, empezando por los señores que eran los locutores estrella de Antena 3 Radio, que luego levantaron bandera anticonde. Quería decir una cosa sobre la detención. Yo recuerdo que la detención de Mario Conde fue una especie de... ¿Se acuerda cuando detenían a las folclóricas? También, cuando había algo que tapar, pues cogían a Mario Conde, pues, o cogían a Lola Flores. Pues aquí es lo mismo. En su momento cogieron a La Pantoja y cuando se quedaron sin folclóricas, pues cogieron a otra folclórica, Mario Conde. Y yo recuerdo una información de OK Diario donde dijeron que es una versión. A mí en su momento en Periodista Digital nos pareció esto es cortina de humo. Y OK Diario contó que fueron los servicios secretos los que facilitaron a la Guardia Civil la información de los movimientos de dinero entre Suiza y España de Mario Conde, y que los agentes de la AUCO pusieron en marcha una operación que culmina efectivamente con la detención de Conde en abril del 2016. Y esto apesta un poquito porque Conde estaba escribiendo un libro sobre el rey. Y en el CNI parece que hubo cierto miedillo a lo que podría estar contando sus amistades con el rey, una larga amistad, por cierto. Sí, esa sí que fue más grande que la de Polanco, la amistad, porque ahí iban al barco y haciendo cosillas, y con el padre también. Y parece que bueno, que también... Hablamos del rey emérito, del entorno, sí, de don Juan Carlos, sí, que comenzó una cacería contra el ex banquero, ¿no? Bueno, aquí hay que ver también el papel que pudo haber jugado el CNI. Para los que lo quieran consultar, pues están las hemerotecas. Pero que fue una cortina de humo en su momento, yo no tengo ninguna duda. ¿Lo utilizaron de folclórica, Conde, para tapar los escándalos del Partido Popular, por ejemplo? Pues no tengo ninguna duda. Aquí la clave es que lo que ha dicho el mismo juez Pedraz, el mismo juez que empezó la investigación, es que resulta que el dinero estaba ahí desde el año 85, con lo cual podemos discutir si tendrá que responder a alguna agencia tributaria, pero lo que no se puede decir es que era de Banesto, porque eso vino después. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva Mario Conde? 4 meses estuvo en ese momento.
Vale. Más la pena de telediario de entonces. Y tertulianos como, por ejemplo, don Carlos Segovia en El Mundo y sus compañeros que aparecían entonces por Al Rojo Vivo a decir que estaba claro que iba a volver a ser condenado. Intentaba ocultar dónde tenía el dinero y lo iba trayendo como préstamos, otras veces como ingresos en efectivo. Tiene todos los boletos para que vuelva a ser condenado. Pues parece que no los tenía todos. Por lo menos se escapó uno, el de que la cuenta era del año 85 y no llegó a presidir Banesto hasta el año 87. Es lo que podríamos llamar el boleto cronológico, que a lo mejor a don Carlos Segovia y sus amigos no los tenía. Pero si hay una periodista que en aquel momento tenía clarísimo, vamos, que estaba requete claro, que era requete culpable, un ser perverso, que había blanqueado el dinero de Banesto, era la periodista que apareció en La Sexta para representar al digital Voz Populi. Una persona que pasa casi 11 años en prisión, ¿cómo lo vuelve a hacer? Yo creo que eso lo se explica con el ansia de poder. Es la coordinadora, junto con su progenitor, de esa red empresarial con el objetivo de delinquir. Tejió un entramado empresarial con sociedades que tenían realmente alguna actividad y sociedades que eran simplemente mercantiles pantalla para lavar ese dinero, simulando entre esa red empresarial que estaba en el extranjero y esa red empresarial que estaba en España negocios que eran negocios simulados. Una operación anticorrupción de estas características estalla es porque hay indicios serios. De acuerdo al principio es que si hay una redada de esas características, es que vamos, que entonces tiene que ser así. Pero, hombre, con ese planteamiento, ¿para qué hacer juicios? Ya la instrucción vale, pues la instrucción ya, y pues directamente a tuyo. Si según el argumento para medir que sea verdad o no un delito es la magnitud de la redada realizada, pues nos podemos ahorrar en todos los juicios y seguro que ahorramos dinero al Estado. De todos modos, ya que hablamos de don Mario Conde, si a la señora de Voz Populi le interesa encontrar a abogados defensores de Voz Populi... Bueno, ahora hay que decir que Martelay está ahora en el Independiente. En aquel momento estaba en Voz Populi. Entonces, si a la señora de Voz Populi le interesaba en aquel momento buscar a abogados defensores de Mario Conde, tenía uno muy cerca, que era el editor de su periódico. Vamos a ver, creo que es una alusión directísima e injusta a don Mario Conde, pero es un señor de una inteligencia fuera de lo común y de una formación multidisciplinar que para sí quisieran y para sí quisiéramos todos los españoles, porque si tuviéramos muchos ciudadanos en puestos de responsabilidad económica e incluso política con la solidez de la formación del señor Conde, pues seguramente nos iría bastante mejor a todos. Esa es mi respuesta. Diga quién es, porque la voz de Jesús Cacho ha cambiado mucho entre los años 90 y la de ahora. Yo creo que el tono palentino lo mantiene, pero me interesa más lo de si en España hubiera muchos Mario Condes seríamos mucho mejor que país y este país sería Alemania y no sería España, ¿no? Bueno, es verdad que Jesús Cacho escribe 2 libros sobre la figura de Mario Conde. Y más, yo creo incluso, yo contabilizaba 2. Pues, ¿hay uno más todavía? Yo creo que uno más, porque hizo uno nada más llegar, otro durante y otro al caer. Yo me acuerdo del asalto... ¿El asalto al poder? ¿El asalto al poder es ese de Mario Conde? No me acuerdo. Luego está Un intruso en el laberinto de los elegidos. Que es el que ya cuando ha caído... Ese para mí es el mejor. El nivel de peloteo va disminuyendo, como le pasa a los libros de Pedro J. Ramírez, que elogian mucho a Mario Conde antes de la caída y desaparecen después. Si usted lee el libro que escribió Mario Conde en el año 90... entonces Mario Conde le ayudó mucho a crear el mundo. Es que hay que recordar... Y si lo lee en el que escribió en el año del desquite, desaparece todo el apoyo. Es que hay que recordar que Conde puso mucho dinero en medios de comunicación. Entonces en ese momento había una variopinta, un variopinto frente mediático que respondía a sus intereses. Alfonso Rojo creo que lo ha contado, ¿no? Como les ayudó a los comienzos en las primeras etapas del mundo, ¿no? Y también había no solo un tema de dinero, había mucha fascinación. Se veía a Conde, se veía como una especie de Ross Perot. Pero nada dura para siempre. Por ejemplo, otra periodista que en el año 2016, cuando se produce la redada, interviene diciendo es que Mario Conde ensucia todo, ensucia hasta sus hijos, que fueron también detenidos con el caso de blanqueo, sin atreverse a decir presuntamente, era la conductora Julia en la Onda de Onda Cero. Ha ensuciado y no sabemos hasta qué punto ha comprometido la vida futura de sus hijos. Me ha sorprendido muchísimo, lo cual me hace pensar que seguía instalado en la impunidad, la sensación de que podía actuar, de que él es más listo que nadie y que podía seguir actuando de forma que nada ocurriera. A ver, no me diga. Si usted sabe muy bien que Julio Teres
estaba fascinada con la figura de Mario Conde. ¿Señor Otero? Sí. Hombre, no, con lo progresista y lo feminista que es ella, entre una persona que representa ese sentimiento de poder macho. A mí me llama la atención que usted haya olvidado cómo Mario Conde, cómo Julio Otero peloteaba a Mario Conde y le decía que era prácticamente que era un Adonis, que bueno, le quedaba muy bien, no sé qué. Creo que dijo que podía estar usted orgulloso de sus ojos en esa famosa entrevista, pero vamos a escuchar algún momento porque aunque yo no me acuerdo, los buitres sí se acordaban y han tenido algún corte para demostrar la gran menos mal que están los buitres, la gran, digamos, el gran tono de desprecio que ponía doña Julia Otero cuando entrevistaba al entonces presidente del Banco Banesto. Todo un modelo social, el hombre hecho a sí mismo, un tipo a emular, a imitar por muchos, aunque públicamente se ha escuchado su voz muy pocas veces y aún se le ha visto menos. Esta noche en la luna, Mario Conde. Un poco representa usted el sueño americano. Es un poco doña Julia Otero, pero es un poco José Luis Moreno, con esas entrevistas que hacía ella diciendo, y hoy tenemos al imitador super mega estrella, que es ese tipo de... Oye, si te presentan así, da gusto que te presenten. Aunque el mejor momento de la entrevista, ya que los buitres la estuvieron reviendo, y es que despertó su lado más marujo. El lado más marujo, porque también le quiso preguntar, pues, ya tienes a un monquero, ¿de qué le vas a preguntar? ¿De déficit? ¿De accionistas? No, coño, vamos a preguntarle preguntas importantes de verdad. ¿Con quién pasaría usted una noche? ¿El qué? Eso. ¿Usted cree que está el sistema financiero para andar con preguntas de esas ahora? Tiene usted razón. O sea que no me contesta. Bien. No, claro. ¿Para dormir qué se pone, señor Conde? ¿Para dormir? Sí. El pijama. ¿Y para dormir, no dormir? El pijama también. Bien. Y la derecha sueña con un candidato como usted para presidente del gobierno. ¿Tanto conoce usted a la derecha como para atreverse a decir que convertirse en intérprete? A mí me gustaba más esa doña Julia Otero que la de ahora. Yo recuerdo las entrevistas de Julio Otero a Felipe González, que ya también eran babosas, pero este nivel de enamoramiento. Bueno, hay que admitir una periodista de izquierda se enamorada de un banquero. Que el tono sexy daba de la derecha sueña con un candidato como usted. Es algo que como cachonda, ¿no? Como que se estaba poniendo cachonda. Sí, es que nos falta saber dónde terminó la entrevista. ¿Qué era una entrevista o una línea erótica eso? Esa es la parte que nos quedamos sin saber. Entonces, hay que decir que don Antonio Herrero, que entonces era conductor de radio, dijo que le había parecido que la entrevista parecía que dice, a doña Julia Otero se le caía la baba con el engominado y parecía que se lo quería comer. Fue el comentario que hizo don Antonio Herrero y le recordaron que él también se había ido de caza con Mario Conde, o sea que tampoco se pusiera él tan estupendo y decir, uy, yo con Mario Conde no tengo nada que ver. Ahí todos estaban algo en el trapo. Termino esta lista con gente de la que ha pasado antes a defenderle mucho y luego ha pasado a olvidarse de él. Por ejemplo, CCTV no ha hecho ningún comentario con el archivo de la causa en su programa estrella, El Cascabel. No consideraron que fuera un tema ni para considerar. Y es curioso, porque don Antonio Jiménez, el que conduce El Cascabel, en su día era de los que decía que Mario Conde había sido víctima de una conspiración, no refiriéndose al caso Blanqueo, refiriéndose incluso al caso Banesto, porque fue condenado por el Tribunal Supremo. ¿Y cuál es la diferencia entonces con invitar, supongo que también pagando, a alguien que no es presunto, que es delincuente condenado, como es el caso de Mario Conde? Yo tengo dudas de que en su momento no fuera objeto de una presión total y absoluta y de, una conspiración incluso, si me apuras, y lo digo sinceramente, y es un honor tener a Mario Conde en el gato. Bueno, digamos que en su momento era don Antonio, estoy orgulloso de Mario Conde Jiménez, y ahora es don Antonio, ¿quién es Mario Conde Jiménez? Digamos, esa sería, la diferencia de evolución del conductor del... Bueno, ya no es el Cascabel Gato, es el Cascabel a secas, porque sé que... Dentro de poco va a ser el Cascabel solo, porque decía por la audiencia... Será el Casca. Sí, por la será el Casca. Sí, los cascas. A mí, yo lo entiendo, ¿no? Porque Antonio Jiménez trabajó en Intereconomía, Mario Conde... por lo que sea, siempre se ha dicho que tenía una participación accionarial. Él lo ha negado por activa y por pasiva, pero era evidente que Mario Conde era una figura en ese grupo mediático y lo volverá a ser, porque yo creo que próximamente... Porque él dijo que se iba a ir de España, aunque igual ahora se arrepiente porque ha cambiado de opinión tantas veces. No, él tiene que salvar a España. Él tiene que salvar a España antes de con morir. Su exitosa carrera como político que ha demostrado una y otra vez. Entonces, por poner en favor a algún periodista... Pero hay que decirle, usted lo ha entrevistado. Sí, y además... Y hay que decir que es un personaje
Es un personaje muy interesante. Debo decir que además puso una condición que yo me prometí, que solo hablaríamos de medios de comunicación. Y la entrevista es fabulosa. Y lo que iba a ser solo 20 minutos, estuvimos una hora y ahí que se quedó, ¿eh? O sea que yo hay que ser agradecido. El problema es que, claro, el problema es si dice o no dice la verdad. Como pasa con todos. A mí me encanta entrevistar al señor Ansón y hay puntos en los que yo estoy convencido que no me dice la verdad. Y sobre todo, alguien a quien admiro muchísimo, señor Martín Ferrán, gran entrevista también, y estoy convencido que una cosa precisamente relativa a Mario Conde no me dijo la verdad. Pues en todo caso que la entrevista está en YouTube. JF La Mata, Mario Conde, un encuentro, dos grandes. Tenemos dos últimos cortes más sobre el tema de don Mario Conde. Alguien que por lo menos en 2016 sí tuvo algo de prudencia, que fue don Javier Algarra. Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Esta silla está hoy vacía. La tenía que ocupar Mario Conde, que como cada lunes había confirmado su asistencia. Pero como pueden imaginar, Mario no ha podido venir. Está detenido. No sabemos si es culpable o inocente. Eso deberá determinarlo la justicia. Pero nosotros vamos a aplicarle la presunción de inocencia que reclamamos para todos. Siempre lo hacemos y ustedes lo saben. Estamos ya hartos de las penas de telediario, condenando en los medios de comunicación a las personas antes de saber si son o no culpables. Pero eso sí, si lo son, que paguen por ello. Si Mario Conde ha cometido algún delito, que lo juzguen y en su caso lo condenen. Pero no seremos nosotros quienes lo hagamos hasta saber qué es lo que ha ocurrido. Bien, punto para Algarra con matiz. Punto para Algarra por haber dicho probablemente el corte más inteligente en todo lo que llevamos de programa. Pero lo malo es lo que usted ya ha citado. En ese momento él estaba en Intereconomía, con lo cual me queda la duda de ¿es porque tenemos un caso de un periodista con principios y que aplica la presunción de inocencia y no la pena de telediario? ¿O era porque está en Intereconomía y por tanto es alguien de la casa? Usted conoce más al señor Algarra. Si hubiera sido Jaume Roures, por ejemplo, pues quizás, no sé si hubiera estado tan delicado el señor Algarra, ¿no? A la hora de hablar de presunción de inocencia. Hablaba de las penas de telediario, Algarra. Urdasi tiene un libro en el que dice una frase muy ingeniosa y dice: existen las penas de telediario y existen los que penan por los telediarios. Y yo creo que Mario Conde se convierte más que una pena de telediario, se está convirtiendo en esos hombres en los que penan por el telediario porque ha utilizado... ha sido utilizado por el poder político. Cuando le han convenido lo han utilizado, y cuando ya se ha convertido en un espécimen bastante molesto, pues se encargaron de triturarlo y de enviarlo al baúl de los recuerdos, al más duro de los ostracismos, la cárcel. Y el último de los periodistas que habló de este tema, curiosamente un exdirector del diario Ya que estamos en Radio Ya, don Javier Bleda, que sí dijo, curiosamente, en estos viajes que él está entre Guinea y España, él fue el primero en apuntar que él sospechaba que el dinero no iba a ser de Banesto. Un hombre tan culto, tan inteligente, tan preparado, no puede ser absolutamente imbécil. Porque habría que ser muy imbécil para todo lo que se le acusan que sea cierto. Para todo lo que le acusaron y para todo lo que le están acusando ahora. Habría que ser rematadamente imbécil. El dinero que está trayendo de fuera no es de Banesto. El dinero que está trayendo de fuera no es de Banesto. Bueno, pues podemos concluir que en lo que dijo de que el dinero que está trayendo no es de Banesto, acertó el señor Bleda, puesto que ha quedado confirmado que era de antibióticos, de la reventa de antibióticos. Ahora bien, estamos en las mismas. ¿El señor Bleda lo está diciendo porque es un hombre con principios y tal y cree en la presunción de inocencia? ¿O lo está diciendo porque es un señor que estuvo en nómina unos cuantos años de Mario Conde? Que es la otra parte que tenemos el problema, puesto que él trabajó para él cuando editaba su revista MC. Y aparte la condición humana puede sorprender incluso a hombres como Javier Bleda. Javier Bleda fue condenado por el tema de Pedro J. el vídeo sexual de Pedro J. Ramírez. Es decir, ¿qué hacía un director de periódicos metido en un tema tan escabroso como ese, no? Pues sí, pues mira, es la condición humana. Al final uno nunca sabe dónde va a acabar. Sí, y eso nos incluye a nosotros. De hecho, ya que estamos, señor Mario Conde, si quiere compartir algo de ese dinero de antibióticos, la dirección es Bravo Murillo 50, JF La Mata, un sobre, billetes de 50, y encantado, que mantener unos buitres es muy caro, así que aquí aceptamos cosas. Vamos a cambiar de tercio, porque otra protagonista esta semana es doña Ana Terradillos, del grupo Mediaset. Doña Ana Terradillos, que como saben es la mayor experta que hay en España en el tema del islamismo, como ya mostró en épocas célebres de la historia radiofónica de este país. Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes que por creencias religiosas suelen realizar esta práctica antes de inmolarse. Pero mira que sois canallas, buitres. Era el corte de Mediaset el que había dicho hablando de islamismo y me sacáis el corte del 11M.
Yo pensé que iban a sacar el corte del día anterior en el que dice: tengo delante de mí las caras de los etarras que persigue la policía y que los tiene perfectamente identificados. Dicho esto, tengo delante a don Luis Valcárcel, que ha estudiado mucho este momento histórico de la radio del 11 de marzo. Donde sí, hay un capítulo en el libro de Prisa dedicado al 11M y al papel que ejerció como maquinaria de guerra la SAR. En todo caso, doña Tradillos es noticia esta semana, experta en el islamismo, porque ha hecho un documental para explicarnos que las mujeres que llevan pañuelo lo llevan porque quieren y son muy libres. Y de hecho, en el programa Ana Rosa, cuando intentaba defenderlo, había gente impresentable como Eduardo Inda que se atrevían a discrepar de ella. Por la obligada sumisión que dicta la religión musulmana de la mujer al hombre. Hemos preguntado por el papel que tiene la mujer musulmana ante el Islam. Bueno, fíjate, nos hemos encontrado con respuestas desde el estilo más tradicional hasta respuestas donde, como tú dices, defienden el hijab, defienden como una seña de identidad el hijab, pero con mucha valentía y sobre todo descartando lo que dices, porque estas mujeres no se sienten sometidas. Es lo que queremos hoy debatir y es lo que queremos proporcionar a la gente. Más por miedo que por otra cosa. Bueno, no sabemos por qué lo dicen, tú dices por miedo. Yo creo que lo dicen con una libertad y con una serie de derechos. Y es muy bueno porque acto seguido cambia de tema. Dice, por cierto, ¿conoces a las youtubers del Islam? y cambia de tema para no seguir por ahí porque Inda la tenía acorralada, ¿no? No, hablan con muchísima libertad. De hecho, si no quieres usar el hijab, son tan libres que te pueden meter o te la pidan o te meten en la cárcel en algunos países. Hablan con total libertad. De todos modos, por poner un punto, alguien que no supiera nada del Islam, yo que sé, alguien que pues yo que sé, un chico jovencito que se siente súper progre multiculturalista, pues entiendo que diga, oye, si quieren llevarlo porque quieren, pero una experta en Islam, como tengo entendido que es la señora Tradillos, debería saber que el hijab tiene, que su motivo es porque dice precisamente las mujeres deben ir tapando sus partes tentadoras, que son cabello, pecho, tal, y no se lo pide a los hombres, con lo cual incluso la identificación más liberal que podemos hacer del Islam, más aperturista, más antiviolencia, más tal, la mujer debe ser cuidada por encima de todo, como dice, se da cuenta que hay una diferenciación, que yo eso lo llamo en mi tierra discriminación, de que se está poniendo una condición a la mujer que no se está poniendo al hombre. Y me sorprende que una feminista como Tradillos, que esto lo sabe, porque insisto, esto no es, ella eso tiene que saber, no puede no decir, no, yo no, ella ha estudiado ese tema, ¿no? No le llama la atención y no le pregunta en ningún momento a esas señores blogueras con pañuelo a la cabeza, oye, ¿y no os parece un poco raro que a los hombres no se les pida ir tapados y a vosotras sí? Solo eso le pedía yo en el reportaje y no tuvo tiempo. No le dio una hora de programa, no le dio... preguntar a ninguna persona, decir, oye, ¿y no te parece un poco raro con ese tono Jordi Boliano que usó para otras cosas? Decir, ¿y no te parece un poco raro, como Michael Moore decía, ¿no le parece raro vender armas? ¿No le parece raro que a los hombres no se les pida ir tapados y a las mujeres sí? Y no sé por qué, insisto, alguien que se supone experta en islamismo... No es experta en Islam, es experta en terrorismo etarra, por ejemplo. Tenía buenas fuentes y tenía contacto, ha hablado con muchos etarras, algunos arrepentidos y demás. Pero el problema es que el feminismo es una coartada para arrinconar insisto, a los que no piensan como tú. Es decir, una coartada para arrinconar a la derecha, por ejemplo. Es decir, tú estás hablando, estás en una tertulia, por ejemplo, dos personas. Marwenda y Beni, suponga. Entonces Marwenda no opina como Beni. Pero ponga un ejemplo en el que hay una entonces mujer. Ponga... Entonces, usted tiene a Marwenda y tiene a Beni. Y entonces Marwenda dice... ¿A mí? A mí me llama machista. Susana, me llama... Susana, me levanto y me voy, ¿eh? Me levanto y me voy. Vení, vete a la mierda, vení. Machista. Para eso sirve el feminismo. Nos queda la duda de saber algún día para qué sirve Marwenda. No, Marwenda más que para lloriquear, porque Marwenda básicamente dedica más tiempo en la tertulia a reivindicar lo mal que se siente que a decir algo. O sea, si usted cuenta el número de minutos que se dedica Marwenda a decir ¿qué mal me tratáis? No sé qué, no me dejéis hablar, tal, digo, y compara con el tiempo en el que dedica a decir algo, y yo creo que gana el tiempo que dedica a reivindicarse. Pero en el tema del Islam hemos descubierto que, bueno, no es un descubrimiento buitrero, la verdad es que es un descubrimiento de cualquiera que tenga dos dedos de frente, de que tienen sus prioridades desde cierto sector mediático, prioridades que el Gran Wyoming dejaba muy claras. Hombre, quizás no es tanto una cuestión de pelotas,
sino que en España tiene más sentido criticar el catolicismo que al islamismo, sino que en España tiene más sentido criticar el catolicismo que al islamismo, sino que en España tiene más sentido criticar el catolicismo que al islamismo. Al fin y al cabo, quienes se manifiestan en contra del matrimonio sexual o el aborto, o quienes ahorran 3.000 millones de libras, no pertenecen a la Junta Islámica, sino a la Conferencia Episcopal. Lo mejor es tener claras las prioridades. Y dices, tienes razón. O sea, vamos a comparar entre lo que es la Iglesia Católica, que se atreve a estar en contra del matrimonio gay, y los islámicos que cuelgan a los homosexuales de las grúas, ¿qué es peor? Joder, es que ¿cómo se atreve alguien a decir que es peor una cosa que otra? ¿Dónde va a parar? Entonces está muy bien que nos lo dejen claro. En todo caso, Wyoming antes ha sido mencionado. Este fin de semana, el sábado pasado, tuvo una intervención muy larga que sería imposible dosificar, nos daría un programa entero solo para hablar de eso, pero vamos a coger un fragmento al que usted aludía, donde demostraba que tiene una visión muy tolerante hacia la gente que no opina como él, es decir, la derecha. Nunca ha habido una derecha normal. Nunca, jamás. O sea, nosotros venimos de donde venimos. Y dicen, hombre, sí, pues sí. El único sitio donde ganó el fascismo de todo el mundo fue España. Tuvimos esa suerte para algunos que ahora quieren condecorar y celebrar la exhumación con salvas de cañonería. Pantalla gigante. Y para otros fue una desgracia. Y claro, aquí hubo 40 años de franquismo y hubo una sociología que se generó. Y cuando Franco murió, el 20N del 75, con Franco no murieron millones de franquistas. ¿Dónde están? ¿Dónde fueron a parar? Porque esta es la gran mitología que hemos creado en torno a la transición y tal. Y es que de la noche a la mañana alguien hizo así, como Men in Black, hizo ¡pum! Y entonces todos los fascistas en este país se volvieron demócratas. Eso es una mierda. Eso es una mentira, una falacia. Y está ahí. Pero no solo no dejaron de ser fascistas, es que se les buscaron a... Bueno, veo para que mitología, Wyoming, ¿no? Veo que comparte Wyoming la opinión que tiene usted sobre la transición. En eso están de acuerdo usted y él, por lo que veo. Pero yo no sé por qué vengo a este programa, para que usted me difame. Pero bueno, ¿por qué ponga palabras en mi boca que yo no he dicho? Yo respeto mucho a la izquierda radical como usted y me alegro que esté representada en la sociedad. El caso de Wyoming es de libro. Primero porque habla de mitología, para mitología es él. Dice, el fascismo, el único país en el cual ha triunfado el fascismo es España. Bueno, yo pensé que había un tal Mussolini en Italia, que había ganado y tal. Sí. Lo que pasa es que lo que esconde la frase de Wyoming es el único país en el cual fue derrotado el comunismo en una guerra es España. Bueno, y eso es lo que no pueden, eso es lo que no puede Wyoming aguantar. Eso es lo que Wyoming, un tío por otro lado, bueno, un millonario, un poseedor de no sé cuántas, o sea, no es un oprimido, quiero decirte, no es un oprimido. Que un oprimido, a lo mejor fue un luchador heroico contra el franquismo y nos lo hemos perdido. A mí me parece muy bien, y en eso él dice, bueno, yo defiendo la sanidad pública, pero y si yo quiero mandar a mis familiares a la sanidad privada, me la pago con mi bolsillo. Y ahí me parece muy bien. Lo que tú no puedes hacer es ir por la vida de comunista y por otro lado diciendo no, es que me lo pago en mi bolsillo. O una cosa o la otra. Defiende. ¿Te gusta la propiedad privada? Pues entonces, si te gusta la propiedad privada, no puedes ir de comunista por la vida, Wyoming. La duda que ahí me queda es si este planteamiento, en el fondo, es heredero de lo que hablábamos la semana pasada del síntoma del amargado guay. Porque lo que quiere decir es que, en el fondo, piensa que España es un asco. Claro. Como somos un país tan asqueroso que encima dejamos que gobernaran los asquerosos fascistas. ¿Qué mierda de país somos? Entonces, hay un grandísimo columnista que usted sabe que yo admiro mucho, que es don Eduardo Aro Teclen, pero era la personificación de la amargura. Con un gran talento que no lo ha imitado nadie después. Yo lo admiraba, pero yo también lo admiraba mucho cuando elogiaba a José Antonio. Claro, pero bueno, por eso es que esa es la evolución. Él la pasó de... ¿después cambió? Es que hace mucho que no lo leo. Esto yo le hablo de los años 30. Cuando escribían informaciones. ¿Qué después cambió? Yo creo que fingió, que a mí es bastante discutible. O sea, que sí, para comer... Pero si esa es la versión de él. Dice, escribía eso para comer. ¿Y usted se lo cree? Pero mientras otros estaban en la cárcel, o sea, tampoco es una gran defensa. Porque digo, dirán, sí. Otros, en cambio, por no fingir, íbamos a la cárcel. Con lo cual, por cierto, Wyoming creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? No me consta que en esa época, digo en la época, me refiero a los años 60, se destacara como un gran activista en favor de la libertad. En Periodista Digital, con mucho tino, dice, después de 40 años, Wyoming se atreve a criticar a Franco, y tenía toda la razón. Entonces nos hace una pregunta que dice, ¿qué pasó con todos los franquistas que de un día para otro pasan a ser demócratas? ¿Dónde están? Bueno, hay uno de ellos que, de acuerdo a la que nos llega por la onda buitrera, se le vio por espejo público esta semana.
No pueden convivir en un mismo espacio el hombre que mandó matar a un montón de gente, directa o indirectamente, ¿no? Es que es una aberración. Eso no se da en ningún país de Europa, ¿no? Entonces aquí es una anomalía. No se hizo cuando se tenía que hacer, que eran los años 80, porque tampoco había demanda social acerca de la memoria histórica y demás, ¿no? Pero sí, yo creo que ya es hora. Y que lo lleven a la Almudena y si quieren los curas que cobren la entrada, ¿no? El que cobra la entrada es él. Es él y su mujer cuando van por ahí pasando la gorra por los ayuntamientos para escucharles cantar. Ese señor que hablaba de que no podía estar la tumba del dictador Franco en el Valle de los Caídos es el cantante señor Víctor Manuel, que es el que estaba hablando por cierto, que bien se lo pasa doña Susana Griso con ese tipo de invitados, que me parece estupendo. Y la pregunta es, ¿por qué recuerdo yo este corte de Víctor Manuel que esta semana reapareció en Espejo Público para decirlo muy contento que estaba? Pero de Susana que... Griso le puso un pedacito de la canción. No, se lo vamos a poner nosotros, y así que tenemos tiempo. Qué bonita. Y además vamos a poner una versión que se emitió en Radio Nacional en 1967 y que usó el general Franco justo antes de una intervención suya. Hay una versión de hecho, remixada. se escucha la voz del propio señor Franco antes de empezar, que dice: voy a hablaros de política, pero les pasa la canción. Escuchamos ya su tiempo, pero merece la pena escuchar la letra de la canción de don Víctor Manuel. Españoles, una vez más hago llegar mi voz a vuestros hogares para hablaros de política. Hay un país que la guerra marcó sin piedad. Ese país de cenizas logró resurgir. Años costó. También aquí Víctor Manuel tenía que cantar estas canciones para comer, sí, como Jaro Teclan. No, pero es que además mueve porque está hablando de la invasión comunista y el hombre que nos salvó. A ver cómo sigue el tema. No conocí el azote de aquella invasión. ¿Son los marxistas los que hablan? Vivo feliz en la tierra que aquel levantó. Aquel es... Gracias le doy. Gracias. Al gran hombre que supo alejar. ¿Gran hombre? Esa invasión ¿Es Franco? Que la senda venía a cambiar. Otros vendrán. Que el camino. Otros vendrán a los que les cobraré también por cantar por ellos, ¿no? Pero bueno, qué malvado es Otros vendrán a los que les cobraré él y su mujer. Mira cómo le aplaudan los buitres con sus comentarios. Mira que sois malajes, ¿no? No sigáis la Otros vendrán a los que les pasaré la gorra. Bueno, en todo caso es un poco curioso que la misma persona que dijo gracias por salvarnos de la invasión ahora diga que vuele en el Valle de los Caídos. Usted no tiene respeto por aquellos cantantes que tenían que ganarse la vida, como Jaro Teclan, tenían que darle de comer a sus hijos. Le acepto la comparación porque es exactamente equiparable. El caso de Víctor Manuel es perfectamente equiparable a Eduardo Jaro Teclan, que efectivamente escribió, se murió un capitán. Es muy fácil decir, yo fui un antifranquista, yo corrí delante de los grises. Bueno, hubo otros que no, que cumplieron otro tipo de papel. Hubo otros que no fueron a la cárcel, que no fueron torturados por Billy el Niño, que no corrían delante de los grises. Y hubo otros que no les quedó otro remedio que cantarle a Franco y elogiarle. Sí, seguro que lo hacía de mala gana. Seguro que mientras lo cantaba con cara de asco. Estoy completamente convencido. Pero al régimen le encantaba. Bueno, en todo caso, como a algunos parece que ya les sabe a poco meterse con Franco, han pasado a meterse con José Antonio. Por aquello de, bueno, vamos a seguir metiéndonos con gente que lleva 50 años. Bueno, el caso de José Antonio está a punto de cumplir casi 70 años. Escuché en TV3 a un señor que hablaba muy mal de José Antonio. Sí, es Máximo Pradera. Esa mención a José Antonio como si fuera el personaje más noble de la historia, identificándolo con Santiago Abascal, vamos a ver, que se nos va la pinza, querida Elena. Recordemos quién fue José Antonio, aparte del ideólogo de la guerra civil, era un maldito gallina que en el juicio que le hicieron en Alicante, con todas las de la ley, se dedicó a decir, no, yo no he tenido contacto con los insurgentes, con los militares, yo soy un hombre de paz, soy Gandhi. José Antonio era un gallina. Dejando al margen que me llama la atención que todavía despierte... Bueno, se solía decir aquello de que quien está muerto, pues no, pero supuestamente como hay una ley que dice que hay que respetar a las víctimas de la guerra civil, me encanta la persona que dice un juicio con todas las de la ley. Es la primera vez que oigo a alguien reivindicar los tribunales populares de la guerra civil, pero bueno, lo único malo... tendría que haber dicho un fusilamiento con todas las de la ley. De todos modos, si está reivindicando los tribunales populares del bando republicano, eso incluye también los fusilamientos de Javier Pradera,
padre del otro Javier Pradera, o Víctor Pradera, que son su abuelo y su tío abuelo, que es la única parte que me queda duda. Pero bueno, él nunca ha tenido complejos en reconocerlo. No tiene uno por qué. Pero no sé si ellos también los considera gallinas cobardes. Es increíble que el nieto de Sánchez Mazas, ¿no? De Rafael Sánchez Mazas, esté diciendo esas barbaridades, ¿no? Hay que decir de todos modos que Javier Pradera, no el que fue asesinado, el hijo y el padre de este Pradera, también tuvo una evolución ahí totalmente radical. Y él, efectivamente, sabe que Jaime Capmany, que también tenía su vena granuja, le apodaba el huerfanito. Porque según Capmany, Javier Pradera, hijo de Javier Pradera, se dedicó a decir durante los años 40-50, he sido víctima, así que ayudadme y tal. Es según Capmany, tampoco pongámosle dogma de fe. Y como luego se volvió comunista, pues era un poco la gracia. Mira, el huerfanito de Máximo Pradera directamente ha pasado a llamar gallina cobarde a José Antonio. Pues nada, viva el respeto a las víctimas. Bueno, nosotros sí respetamos a las personas, aunque no piensen como nosotros. A Javier Pradera le respetamos. Bueno, yo a Javier Pradera, al padre, no a Máximo, a Javier Pradera Cortázar, padre de Máximo Pradera, le admiro muchísimo. Sabiendo que era sectario, pero es que yo creo que no ha habido un editorialista de medios como fue él. Chuco, por ejemplo, a Máximo Pradera me podrá hacer gracia. Hasta los santos, cuando se refiere a Pradera. A mí es una de las personas a las que me hubiera gustado conocer en persona. Y aunque le critico que haya sido un felpudo del poder, sobre todo del felipismo, aunque usted no le guste, aunque usted se olvide de esa etapa, aunque usted se olvide de las noches que pasaba en la bodeguilla con Miguel Ángel Aguilar, Felipe González, Germán Romero y demás, Oyer, Clemente Oyer y otros, efectivamente era un gran editorialista, un gran periodista de opinión. Perdió la pinza cuando se puso a recoger firmas como un voluntario de estos de ACNUR en la calle por el manifiesto de la OTAN. Yo creo que fue un servicio a la patria. Por el manifiesto de la OTAN. Yo creo que eso fue una España. No, le hizo un gran servicio a Felipe González y al PSOE, no a la patria. Y por eso le echaron del diario El País. Y le echaron los lectores, no le echó Cebrián, le echaron los lectores. ¿Ves? Es que hemos abierto una línea que no estaba prevista. Usted aprovecha para ajustar cuentas con don Javier Pradera. Federico Jiménez Los Santos, que quería ser Pradera, el sueño de Federico Jiménez Los Santos era ser un Pradera. Mucho. Los Santos siempre la ha respetado a Pradera. Luego al final, entre comillas, la acabó superando, le acabó siendo Federico más conocido que lo que era Pradera, pero al principio el Federico Jiménez Los Santos de Diario 16 y de ABC soñaba con ser Pradera. Estoy de acuerdo. De hecho, cuando él le nombran jefe de opinión de Diario 16, dice, ya soy como Pradera, y al día siguiente que dimite a Pradera, él también dimite, porque es como, yo hago lo que me dice mi ejemplo a seguir. Pero de Javier Pradera en aquel momento lo que hizo fue que hacía falta tener narices, para defender que en España merecía la pena para entrar a la Unión Europea, para su planteamiento, lo que él pensaba, y arriesgar todo el prestigio de ultraprogre, de ultracomunista, de antifranquista, ponerlo por una causa que él creía que era que merecía apostar por la Unión Europea. Por cierto, no lo hizo él solo, lo hizo también Cándido, lo hizo también Miguel Ángel Aguilar, lo hizo también Oneto, pero contra ellos nunca se mete nadie porque no estaba en el país en ese momento. Y como el enemigo a batir siempre ha sido el país, por gente como usted, en ese momento los equivalentes a usted de aquel momento fueron todos contra él, y por eso acabó diciendo, pues mire, que os den por ahí. Déjeme recordar una gran frase de Javier Pradera en un editorial del País del año 88, si mal no recuerdo, 15 de abril del año 88, dice: el poder homologa lo que la ideología divide. Me parece que es el frontispicio del Grupo Prisa, escrito por Javier Pradera. Es justo porque eso no lo puedo replicar. Bien, otro corte que ha tenido TV3 esta semana, por cierto, es la referencia a las drogas. Pero bueno, como queda poco tiempo y me interesa más recordar, esta semana ha sido noticia que se ha terminado el sumario, se ha hecho público el sumario por el juicio a los que intentaron disolver el Estado español el pasado 1 de octubre y como fase previa al juicio oral que será el próximo mes de enero. El principal acusado que se va a sentar en el banquillo va a ser el señor Oriol Junqueras, puesto que Puigdemont sigue sufriendo por su causa desde Waterloo. Y me gusta recordar, porque usted lo ha hecho también en Twitter y los buitres están muy pendientes a eso, de que el señor Junqueras es una persona que se ha caracterizado siempre por tener un tono templado y nunca amenazante hacia el conjunto del Estado. Por supuesto. Y puesto que nosotros hemos demostrado que podemos poner 2 millones de personas en las carreteras de Cataluña, 2 millones... ¿Alguien cree que no somos capaces de parar la economía catalana durante una semana? Y si lo hacemos, ¿qué impacto tiene sobre el PIB español? ¿Y qué opinión tendrán los acreedores de la deuda española? ¿Y qué pasa con la prima de riesgo española? Por tanto, nosotros
también tenemos nuestros instrumentos. Y dirán ustedes, ¿nos estaba amenazando? No, era una opinión y una propuesta constructiva. O sea, amenazar con bloquear la economía, ¿qué tiene eso de amenazar? No es una amenaza, es una opinión, eso es un diálogo. No, y tranquiliza mucho saber que con estas personas se están negociando los presupuestos de toda España, ¿no? Es decir, con un mercenario, con un chantajista, estamos negociando los presupuestos de lo que van a vivir miles y miles de personas. Lo estamos negociando con este sujeto. Eso sí, hay que recordar que estas palabras originaron en parte que 4.000 empresas se vayan de Cataluña. Qué cosa tan rara, ¿verdad? En todo caso, lo divertido de esto mediáticamente es que se ha abierto un concurso para ver quién es el mejor abogado defensor de estos. A ver. Sí, es complicado. La semana pasada ya escuchamos a Carles Francino, que él ya tenía claro que era una bestialidad este proceso. Esta semana ha habido muchos, por ejemplo, uno de ellos, un amigo suyo, don Fernando Onega, de Galicia. Sí, por supuesto. Sí, me empezaba diciendo... El proceso. Sí, me empezaba diciendo, si no recuerdo mal, ay, si yo fuera nacionalista catalán. Si yo fuera nacionalista catalán, me acogería al argumento de la nota que envió el presidente del tribunal y que decía las enormes consecuencias económicas y sociales. Y entonces en Cataluña se dan enormes consecuencias políticas y sociales, movilización general de la sociedad, o por lo menos de la mitad de la sociedad catalana, y eso justificaría también a lo mejor una revisión. Pero eso es un punto de vista estrictamente personal. Pero me interesa y se lo traslado al juez. Me interesa, pensé que iba a decir, se lo traslado a mi marido, que es independentista, que seguramente tomará nota de ello. Ya es lógico porque en ese programa claro, han pasado el tándem Onega-Griso, ha pasado de la imposición al catalán, que ya se acuerda que, lo hemos comentado, que en Madrid somos muy racistas, y a pedir la libertad de los presos. Pero me gusta esa manera gallega que tiene Onega. Si yo fuera, que no lo soy, pero si yo fuera, si yo escribiría en La Vanguardia, pediría la libertad de los presos. Ese truco también lo hacía el señor Francino. Decía, el independentismo, porque yo critico muchas cosas, pero es una bestialidad que estén en prisión preventiva. Bueno, ha habido más gente que ha pasado por A3 Media, ha pasado Pablo Iglesias para defender la inocencia, pero como ya le tenemos muy escuchado, salto a Xavier Sardá, que es otro de los que me cae bien, fíjate. Igual que no me cae a mí tan bien Juliana, Sardá confieso que me cae bien, pero que ya este pasado sábado dejó claro que él ya tenía su sentencia para el caso del Procés, discutiendo con Maruenda en un tono muy diplomático. Una coincidencia clarísima entre la derechona española y los sectores más inflamados y más hiperventilados del independentismo. Y es que ambos colectivos quieren sentencias durísimas. Sentencias durísimas. Y la gente que tiene dos dedos de frente del universo independentista y del universo siempre montas un club de la comedia, es buenísimo. Desearíamos que las sentencias fuesen una cosa lo más leves posibles, si es que tiene si que haber María y le voy después con Angélica, adelante. Sardá, ¿tú quieres que los declaren inocentes? Les den dinero por haber estado en la cárcel. ¿Y tú quieres que la orden de Carlos III? Bueno, calma, que no es necesario este tipo de expresiones. Vamos a... Es el tono es muy bueno porque en ese programa no puedes llamar gordita a Colau porque te echan, pero sí le puedes decir a Maruenda tú lo que quieres es que le den por el culo a otras, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que, mira, voy a romper una lanza por Sardá, a que sabes que no, al que pongo a parir siempre que puedo en mi cuenta de Twitter, pero es verdad que Maruenda le tiene especial manía a Sardá. Entonces, mientras Sardá habla, Maruenda cree que el micrófono no lo tiene abierto, pero lo tiene abierto y se le escucha. Entonces le dice a Inda, mira, está cada día más vendido. Mira, está cada día más vendido a los separatistas. Mírale. Entonces cada vez que habla Sardá, el otro está metiendo. Y claro, al final te terminas hartando. Y yo creo que, porque Sardá no se lo dijo en broma. O sea, el gesto de Sardá es que estaba enfadado. Bueno, es que el otro le había sacado de las casillas. Hay que decir que el señor Sardá, en el fondo, siempre ideológicamente, y nunca lo ha ocultado, siempre ha sido un hombre del PSC, toda su vida lo ha sido y nunca lo ha ocultado. Y hay que decir en su favor que en el momento cumbre del proceso, el año pasado, el 1 de octubre, fue de los que
se mojó un poco más que otros en la defensa de la legalidad. Y digo él y Gonzalo Bernardo fueron dos que me sorprendieron, cosa que, por ejemplo, no vimos a otros. Pero Bernardo como... anteriormente no había tenido un papel así. Gonzalo Bernardo se había tenido un papel un poco ambiguo, y cuando llega ese momento en el que ya no puedes ser ambiguo y tienes que mojarte, tanto Sardá como su hermana como Bernardo, para mí sorpresa, cayeron del lado de defender en ese momento claramente la legalidad y el 155. Sí, pero estos eran los que decían, sí, hombre, España se rompe, pero usted qué dice tal. Y después, cuando las cosas efectivamente se pusieron álgidas, ahí tuvieron que reconocer. También le pasó a Escolar. Sí, pero es que, por ejemplo, Jordi Évole, Gemma Nierga, Francino no llegaron ni a eso. Yo no les escuché en aquel momento hacer una defensa demasiado clara de la legalidad, así que no, dialoguemos, tal. Es interesante. Entonces, por lo menos hubo algunos que en ese momento sí dieron el paso. Y luego están, yo siempre digo que peores que los independentistas, desde mi subjetivísima y buitrero punto de vista, son los que llamo yo los buenistas. Y usted dijo la semana pasada que su mayor referente para ese puesto de buenismo, gente dice, yo no soy independentista, pero es don Enrique Juliana, que esta semana para defender a los andaluces dejaba un mensaje muy curioso para los madrileños. Creo que existe instalado en la derecha madrileña pues determinados prejuicios en relación a Andalucía. Eso existe. Y de vez en cuando se expresan. Y de vez en cuando las cautelas no funcionan. La idea de que trabajan menos que el resto de los españoles... El famoso dice el señor Juliana que la derecha madrileña tiene un desprecio para Andalucía. Bueno, si alguien no recuerda, Enrique Juliana fue la persona que hace unas semanas, lo sacamos por aquí, dijo en TV3 que Madrid le recordaba a Alemania en 1936. Digo, para recordarlo está en catalán, pero conviene recordar ese tipo de cosas. A Madrid en aquests moments hi ha comerços de propietat catalana que han aparegut pintades a la paret o a l'entrada avisant a la gent que són catalans. L'última vegada que això ha passat a Europa va ser a finals dels anys 30 a Berlín. Bueno, alguien podría decir que hay gente de la derecha catalana que tiene una mirada de desprecio hacia lo madrileño. Digo, ya puestos a equiparar, ¿no? Por cierto, tanto que les molesta que se amenaces a la gente, salvo que cuando lo usan ellos para referirse a los madrileños. Pero antes de acabar, a tiempo, ya que él dice que la derecha madrileña es despreciativa hacia Andalucía, quiero sacar 3 representantes de la derecha madrileña que son efectivamente despreciables para Andalucía. Primer representante de esa derecha madrileña despreciable a Andalucía, el que dijo que en Andalucía eran muy trabajadores en un míting de convergencia. Altres indrets d'Espanya, amb el que fem nosaltres d'aportació al conjunt de l'Estat, rebin un per passar el matí o tota la jornada al bar del seu poble. Unos señores se pasan toda la vida recibiendo el dinero de Andalucía, del PER, por estar en el bar sin hacer nada. Segundo ejemplo de derecha madrileña que desprecia Andalucía. ¿No? Otro ejemplo de derecha madrileña, según Juliana, que desprecia Andalucía. Quantes empresàries d'aquest país tenen a casa seu instal·lat un inspector d'Hisenda? Quan Andalusia no paga ni Déu. Quan Andalusia no paga ni Déu. ¿Cuántas personas pagamos Hacienda cuando en Andalucía no paga ni Dios? Hombre. Es el señor Joan Puigcercós, presidente entonces de Esquerra Republicana de Cataluña, que también es un representante de la derecha madrileña. Y por último, esa voz calmada, esa reflexión. Otro representante de la derecha madrileña que llegó a decir que no había que preocuparse porque en Cataluña no se hablara castellano, porque había lugares españoles donde hablaban tan mal el castellano que no se les entendía. Y puso el ejemplo de 2 ciudades. Esperanza a ver, Aguirre. ¿quién era? I no li parlo ja de Sevilla, de Màlaga, etc, perquè allà parlen el castellà efectivament, però a vegades en alguns no se'ls entén. Yo pensé que me iba a poner un corte de Esperanza Aguirre. Don Artur Mas decía que por qué les preocupaba que se hablara y no tenemos el castellano. tiempo para recordar lo que decía Torra, lo que decía Pujol. Lo digo porque tiene razón Juliana. Hay representantes de la derecha madrileña que tienen una mirada despreciativa hacia Andalucía y se llaman José Antonio Durán Lleida, Artur Mas o Joan Puigcercós. Bueno, pues esto es lo que nos han traído los buitres para hoy. Nos han traído más cosas, pero las dejamos para otra próxima edición. Don Luis, espero que usted también nos traiga dedicatorias, que los buitres, mira como lo quieren escucharle. La semana que viene me prepararé una. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Pues un placer a don Carlos también, que es nuestro ángel de la guardia a los mandos, y volveremos con más extintores. Y estos buitres, a la jaula con ellos.